porque hay un gremio clave como el gremio de la UTA, el de los transportistas, que está diciendo que no va a adherir. Bueno, mientras los mercados se caen, la política mete mucho ruido en la economía. Vamos a estar conversando de esto con Ariel Maciel, el editor de Economía y Política de Perfil, quien ya está en línea y a quien recibimos. Ariel, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Mariano, buen día, Fernando, ¿cómo andan? Y sí, efectivamente tenemos una semana muy caliente que combina la situación económica, claramente ahí señalaban lo que está pasando con este acuerdo del Fondo Monetario Internacional, el front load, que hay que ver qué es lo que está pasando, qué va a suceder, cuánta plata va a llegar fresca del Fondo Monetario Internacional. Para muchos ese piso del cual se habló, recordemos, ¿no? El 40% lo señalaba Fer, sacabas el cálculo, 8.000 millones de dólares, una congresista que había planteado que le tenía que dar el 75% del préstamo en este tiempo, lo que implicaba unos 15.000 millones, en el medio trascendió justamente la idea de que pueden llegar a ser entre 10.000 y 12.000, eso va variando el humor justamente de todo el escenario, básicamente porque se creó una situación, un clima de inquietud política bastante grande en torno a esto, ¿no? Si es que iba a llegar o no finalmente esta situación, y donde todo el mundo señalaba lo siguiente: el préstamo político, ¿no? Con Cristalina Georgieva diciendo, respaldando cada una de las versiones que daba el gobierno, pero sin que existiera una fecha concreta para que se llevara a cabo. Pero en el contexto, en este contexto donde claramente van empeorando algunas condiciones, el Banco Central no logra acumular reservas, lo que estamos viendo es que la oposición también empieza a ver que el gobierno tiene cierta debilidad en una de las patas que hasta ahora le venía dando, digamos, un paréntesis en medio de las discusiones, ¿no? Se peleaba con la oposición, se peleaba con los jubilados, se peleaba en distintos ambientes, pero la economía más o menos le venía llegando, dando Claro, buenas y noticias particularmente la y baja de la respecto a la inflación, inflación y ¿no? demás, ¿no? Particularmente la baja de la inflación, que uno lo veía como el tema central de campaña, como la herramienta central del gobierno para enfrentar este año electoral. Y hoy por hoy ya hasta eso incluso está puesto en el freezer, ¿no? No digamos en duda, la inflación está baja y bajó y eso es indiscutible, pero para ver lo que va a pasar en los próximos meses, hoy por hoy hay mucha cautela. El problema, ¿sabes cuál es? Me decían algunos empresarios con los que estuve hablando, es la autoexigencia sobrevaluada que hizo el gobierno de la baja inflación. Recién recordaba, Mariano, el tema de la brecha del cero, el crawling peg en uno, también la inflación en uno, y esto era como el mundo ideal para llegar a la salida del cepo durante este año. Todo eso está realmente casi descartado, digamos, ¿no? Básicamente, si es que justamente el Fondo Monetario Internacional, entre otras cosas, pide la liberación del control cambiario, por lo menos en esta, que por lo menos se aplica alguna banda de flotación. Eso hace que claramente eso no vaya a confluir y genera por lo menos una debilidad que ustedes hablaban también de el precio del mercado. Yo también te lo llevo a la parte de la economía real, ¿no? Hay algunos precios que empezaron a moverse mucho más de lo que esperaba el gobierno, y en un contexto, un mundo donde además va a tener sobreoferta, puede llegar a ponerle una situación compleja al gobierno sobre si quiere mantener la inflación a raya, si es que va a abrir mucho más el mercado, a dejar entrar productos importados para que los precios se mantengan o bajen, pero en ese contexto también perder dólares, ¿no? Ahí empieza a ver la oposición algunas ciertas cuestiones. Yo te contaba la semana pasada, les hablaba de que en el mundo empresario nosotros muchas veces charlamos sobre el caso Libra, ¿no? Y qué había pasado en la realidad, y todo el mundo hablaba sobre
el poco efecto sobre la gente de que Sí. había tenido el caso Libra. Sin embargo, los empresarios lo que dicen es, el caso Libra empezó a ser una suerte de ruptura en el camino Ujú. alcista del gobierno, ¿no? Empezó a Claro, generarle muchas dudas, especialmente desde el punto de vista político, y empezó a tener opositores o por lo menos actores políticos claro. que se empezaron Que se empezaron a a animar, enfrentar, a lógico, levantar la claro. voz. Sí, sí, sí. Exactamente. Ese es el punto. Aun Y en cuando es, sea un tema por ahí un poco críptico para la gente, ¿no? Explicar qué es un meme coin, etcétera, etcétera. Digo, está claro que Hace allí ruido, es la como, oposición, claro, la oposición aprovechó. vio una debilidad, Sí. aprovechó porque vio una debilidad diciendo, bueno, acá hay un gobierno donde la forma de tomar decisiones es muy particular. Si el presidente termina recomendando en su cuenta de Twitter una inversión de esa clase. Ahora, quiero volver, Ariel, al tema del paro de la CGT. ¿Cómo están las cosas hoy? Y sobre todo, lo que pasa siempre, ¿hay gestiones para que el paro se levante? ¿Hay gestiones del gobierno? mira, desde justamente eso es uno de los puntos. Recordemos, este va a ser el tercer paro general que le hacen a la gestión de Javier Milei, pero llega en este momento clave y además con un dato anterior que es lo que sucedió en el Congreso con las marchas de los jubilados, en donde este miércoles se van a sumar los sindicatos y las organizaciones sociales a marchar con los jubilados en este lugar, lo que implica que va a haber una suerte de paro de 36 horas porque muchos gremios van a llamar a cesar sus actividades para poder ir a participar de esta marcha y ya, digamos, encadenar con lo que va a ser el paro general de las 24 horas. El gobierno intentó con algunas negociaciones sin levantar, o por lo menos no siendo oficiales, entre Guillermo Francos, el jefe de gabinete, y algunos referentes de la CGT, no llegó a absolutamente a nada. De hecho, la CGT se encargó rápidamente de decir de manera pública que no había negociaciones y no las iba a haber, que no Claro. iba a cambiar esta situación. Y ayer se definieron, entre otras cosas, cómo iban a ingresar las columnas de los distintos sectores a esta marcha, en donde van a estar también, como les decían, organizaciones sociales, van a ver otros gremios, por ejemplo, va a estar la Central de Trabajadores Argentinos, las dos, que estaban en proceso de unificación, va a haber partidos políticos también en Claro, pero el ese tema del contexto. transporte es ¿Qué clave, ¿no? pasa Pero allí el tema del ahí transporte es clave, porque exactamente? digo, si el transporte funciona Ahí está, medianamente ¿no? bien, la jornada puede ser un día con una marcha, pero una jornada laboral bastante normal. Efectivamente, a ver, se espera que la movilización sea de unos 350.000 personas, lo que buscaría en algún punto la foto de la gran unidad en contra del gobierno de Javier Milei. Ahora, la semana pasada lo que había pasado, lo que sucedió es que la UTA estaba en negociación salarial con las cámaras empresarias, había tomado una medida de fuerza, el gobierno esperó hasta último momento para lanzar la conciliación obligatoria y lograr que ingrese ese paraguas dentro de lo que es el paro general, ¿no? Entonces, para el gobierno, o formalmente lo que busca es decir, la UTA tiene que trabajar de todos modos porque no se puede adherir. Claro. Ahora, para los gremios, un paro general está por encima de un paro sectorial, lo que le daría la posibilidad a la gente, a los trabajadores de los colectivos que puedan adherirse. ¿Qué cree el gobierno? Que no hubo, si bien no hubo negociación, este tipo de situaciones y cierta debilidad que pueda llegar a tener el gremio de la UTA va a llegar a que haya colectivos, aunque sea de manera, digamos, no normal, digamos, no como un día de semana, probablemente eso termine sucediendo. Eso justamente lo que es la parte de la no negociación del gobierno. Como no logró por un lado, Claro. lo forzó por el otro. Habrá que ver qué pasa, ¿no? ¿Cuál es el resultado de esto? Si es que esto genera algún conflicto y agrava Claro. la relación o en realidad, bueno, parte en algún punto, como bien señalabas, un lugar, un sector clave
para todo lo que tiene que ver con el paro real, el Bien, concreto, ¿no? Si no, Ariel. las empresas van a tener que pagar autos y demás, ¿no? Claro, claro, claro. Por eso no, el tema del transporte sigue siendo clave. Quiero cerrar con el tema de la interna en el peronismo, algo que escala día a día. Este fin de semana que acaba de pasar no fue la excepción. Sigue habiendo cada vez un poquito más de leña en ese fuego la fecha de elecciones en la provincia de Buenos Aires sigue siendo un tema que no tiene definición. Hay una advertencia de Cristina Fernández de Kirchner diciendo si el gobernador va a desdoblar las elecciones, voy a ir a competir a la provincia, es decir, ir a la guerra total. El diálogo, hasta donde uno sabe, está interrumpido entre ambas partes. ¿Qué está pasando con eso? Es realmente muy particular. Ha tomado trascendencia de nuevo la figura de Sergio Massa, ¿no? Que volvió formalmente a las canchas desde la política a pedir que se dejen los egos y que se logren acuerdos, porque esto no podía ser. Aún así, la situación es realmente compleja. La candidatura de Cristina Fernández de Kirchner a legisladora provincial, a diputada provincial por la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires, es un hecho. Digo, porque no hay acuerdo, no hay negociaciones. ¿Qué es lo que está presionando el sector de la cámpora que conduce Máximo Kirchner, que además es el presidente del PJ bonaerense? Cristina es la presidenta del PJ Nacional? Lo que dicen es, Axel va a ceder a último momento porque no va a soportar tanta presión. Del otro lado, que tenés intendentes y dirigentes del peronismo histórico que fueron de algún modo corridos por el camporismo en los últimos años del centro de la escena, en donde estaban diciendo, Axel, es la forma en que tenés que, si ahora no enfrentás, que es una legislativa, que estamos a mediados del término, no hay forma de que seas presidente o que lo seas con un poder real, si es que estás pensando ser presidente de la nación. Si no se transformará en Daniel Scioli, ¿no? Si no se transformará en Daniel Scioli. O en Alberto Fernández, si es que llegás a la presidencia, claro, sin posibilidad de poner, de armar las listas, digamos, ¿no? El punto es ese, ¿cuál es la discusión? ¿Quién arma las listas? ¿Quién tiene potestad para armar las listas? Si es que en su momento pasaba con el presidente que apenas metía algún candidato en el medio de una lista llena por el resto del peronismo, especialmente por el kirchnerismo, o si en realidad van a tener alguna disputa. Y muchos recuerdan la división de aquel Néstor Kirchner con Eduardo Duhalde en las elecciones del 2005, cuando enfrentó a Cristina Kirchner por el kirchnerismo y a Hilda González de Duhalde por el dualdismo. Y ahí rompió del todo, en lo que terminó siendo. Exactamente, y quién puso los candidatos. En definitiva, está pasando por ese lado, así que hay mucha presión, hay realmente mucho revuelo en la provincia de Buenos Aires, en donde pareciera ser, por lo menos, que Sergio Massa intenta mediar ahí, especialmente porque habían dejado trascender, ver algunos sectores del kirchnerismo que el tigrense podría ser, si Cristina es candidata en la primera, él ser candidato en la tercera, en la tercera Cristina, ser Massa en la primera, todo para enfrentar a Axel Kicillof. Pareciera ser que las declaraciones de Sergio Massa buscaron alejar esa versión, pero bueno, eso está todavía por verse. Pero está claro que la interna está en llamas allí en el PJ de la provincia de Buenos Aires, con todo lo que ello implica para este año electoral que está todavía arrancando. Recordemos que primero hay que resolver lo de la ciudad, primero la gente va a votar allí y por supuesto con todo lo que eso va a dejar para la elección nacional. Ariel, te mandamos un abrazo, la seguimos mañana. Abrazo, nos vemos. Ariel Maciel, el editor de Economía y Política de Perfil, allí con los impactos políticos que va a traer esta semana distintos temas sobre un mercado financiero más que complejo. Vamos a ir a una breve pausa y enseguida